Todos tenemos algo que contar. No importa de qué tan reservado seas, siempre habrá un tema, un suceso, una historia, un sentimiento que tienes ganas de compartir con alguien. Todos tenemos algo que contar y en esta ocasión hablaremos de seres místicos, seres de leyenda, seres incomprendidos, seres que son un eslabón perdido, ¿cierto? Hoy hablaremos de las sirenas. Hola, bienvenido a la Posada del Mago, me presento, yo soy Reinhardt y a mi lado se encuentra mi fiel colega. Yo soy Javier, Chats, mucho gusto de estar aquí otra vez, acompañándote. Vamos a tener un tema bastante interesante, no le cambien, no se vayan y pónganse cómodos que vamos a empezar. Bien, en esta ocasión mi colega será la última vez para nosotros que hagamos este saludo. Ajá. Ya que llegamos al fin de esta aventura. Todas las cosas buenas tienen un final y hoy estamos presenciando el fin de este proyecto, de este viaje, de esta serie de video podcast llamado La Posada del Mago. Y como último episodio de este proyecto vamos a tocar un tema importante para nosotros y personal. También, o sea, no solo es un tema importante, sino es un tema personal. Pues forjó un punto importante para nuestra amistad hace muchos años. ¿Quieres contar un poco de la historia de por qué las sirenas son importantes para nosotros, my friend? Claro que sí. Allá por 2010, Ajá. 2011, más o menos. Íbamos en segundo de secundaria. Unos niñitos. Yo ya había visto unos documentales falsos de dinosaurios y de sirenas. Hace, no sé, tenía como a lo mucho 3 años de haber visto esos documentales. Cuando lo conozco, que lo conocí porque pensé que me habían robado, yo le recomiendo que vea el documental de las sirenas. Después de terminarlo, pues empezamos a comentar mucho sobre ese documental, empezamos a decir y plantearnos muchas cuestiones de y si sí, y te imaginas si esto, te imaginas si la humanidad, y empezamos, sin saberlo, esta travesía que nos condujo a hacer este podcast. De hecho, ya cuando esto apenas estaba en pañales, apenas estábamos platicando, era como, bueno, y como por qué y de qué, oye, ¿te acuerdas cuando iniciamos con esto? Me dan ganas de hablar de algo, pero no sé qué, bueno, vamos a hablar de algo así. Sí. Entonces, como que siempre lo habíamos planteado y como dices, esto inició, pues sí, toda esta historia. Yo me acuerdo que también había uno de dragones. Y sí, era justamente con estos documentales, pues fueron la parte importante de lo que hoy pues ya construimos, ¿no? Ajá. Y bueno, precisamente un punto muy importante de esto fueron los documentales de History Channel. Ah, sí, porque no eran documentales así de gente que se lo sacó de la manga. Eran de History Channel. Que planteaban y organizaban muy bien esos documentales para que parecieran lo más creíble posible. De hecho, son documentales que completamente yo recomiendo, pero pues ahora veo que, pues bueno, es una realidad, creo que no lo ocultaban tal cual, pero pues son presentados por actores, sí. Diferentes personas recreando una especie de lo que hoy conocemos como falso documental más o menos. Hoy en día son falso documental, pero en ese momento lo pasaban así en la tele, como un documental. Ajá, como de, es verdad. Sí, exacto. Entonces en ese documental se evalúa la parte científica, presentando a las sirenas como un eslabón perdido, pero aquí hablaremos de su origen mitológico, así que ahora presentamos este tema a nuestro estilo. Espero que estén listos, pues ahora sí, comenzamos con este tema. Y cuando te digo en sirenas, ¿qué piensas, mi chaps? Obviamente mar, cola de pez y solo en mujeres, No, curiosamente solo en mujeres. No sé por qué nunca se toca el tema de los tritones. Sí, claro. Creo que simplemente es yo soy una sirena y un tritón. Sí. No olvides a los tritones. Sí. Pero bueno, obviamente me viene todo eso. Curiosamente me viene a la mente también la Atlántida. Siempre pues hago referencia cuando dicen sirenas, me viene a la mente el documental del que ya les dijimos. Y todo eso de es que es un eslabón perdido y parte de la humanidad que se fue al mar y evolucionó y todo eso. Y pues sí, es lo que se me viene a la mente. De hecho, tú conoces los videojuegos, igual si hay alguien ahí, toda la multitud que nos escucha, alguien que le gustan los videojuegos.
Y aparte, ¿tú conoces de dónde salieron Ness y Lucas del Smash? No. Es un juego que se llama Mother, Earthbound. Ajá. Bueno, sí me suena, pero no. Es un juego donde la trama son niños con poderes psicoquinéticos Sí. que intentan salvar al mundo. Ok. Entonces, en el juego número 3 de esta saga de juegos, Ujú. en una parte se van al fondo del mar y hay tritones. No Y inventes. son tritones que tienen así la bocota y su bigotito y muy acá. Ajá. Y creo que ellos te pasan oxígeno besándote. Entonces, es algo extraño. Sí, bueno. No son tritones. Sí, está bien extraño. Luego te enseño el fragmento de video, lo voy a poner aquí. Va. Pero sí hay tritones en ese juego. Entonces, qué divertido de que nadie menciona a los tritones. Bueno, es que son medio. Ajá. Ay, son medio el primo raro. raritos, son- Sí. ¿Por qué no te juntas con tu primo el tritón? No. Ok. Pero bueno, las sirenas. Podemos decir que la primera vez que se menciona a las sirenas es, claro, en relatos de nuestros queridísimos amigos, los griegos. Ujú. En la historia se cuenta que en la Odisea de Odiseo, escrita por Homero, Sí. fuera de que pueda ser un compilado de historias o conocimientos y diferentes constructos, las sirenas no son nada parecido a lo que era en ese origen, o sea, en Ok. ese relato. Este relato no era como una serie de pensamientos, sino que la Odisea, la Ilíada y la Odisea son cómo se construyó la historia real de las ciudades, Ok. incluyendo mitología. Ujú. O sea, mitología y la realidad son cosas diferentes que pueden pasar para explicar un mismo suceso, ¿no? Sí. Entonces, aquí sea lo que sea la Ilíada y la Odisea, se describían completamente diferente a las sirenas que conocemos hoy en día. Ok. Porque hoy las vemos como seductoras mujeres con cola de pescado, Ujú. pero en la Odisea se describen como criaturas diferentes. Las sirenas muestran un torso y cabeza de mujer, malditas, con horrendas facciones, gracias a la diosa Afrodita. Y Ok. se dice que estas mujeres eran personas que no valoraban las artes del amor y la belleza. Asimismo, tenían alas y garras en las patas, como si de grandes aves se tratase. Como arpías. Más o menos. Ok. Pero luego, como es común en la mitología, ni siquiera los mismos griegos se ponían de acuerdo en los orígenes. Ajá, sí. De dónde salió, ¿no? Entonces, no sé, aunque tú y yo tengamos la misma Historia. historia, podemos decir, no, pero él era, no sé, mi hermano era tal, él era alto y rubio. Tú puedes decir, sí, su hermano que era chaparro y Ajá. moreno y... Ya ni siquiera los mismos griegos que sabían la historia y tenían y todos se ponían de acuerdo en nada. Entonces tenemos una versión que es la del castigo por parte de Afrodita, Ujú. pero también tenemos que las castigó Demeter. Se Ujú. cuenta que la hija de Demeter, que es Perséfone, Sí. Perséfone, la que era la encargada de las estaciones del año, Sí. fue raptada por Hades y llevada al inframundo. Las cuidadoras de Perséfone fallaron en su tarea y Demeter las condenó a vivir con esa horrenda apariencia. Ok. Pero es en este mismo mito donde se tiene otra versión. O sea, aparte de que son dos versiones diferentes, del mismo mito hay otra versión. Dios mío. Sí. Ajá. Donde es la misma versión de que raptan a Perséfone, pero estas mujeres le piden a Zeus alas para volar e ir en búsqueda de Hades para buscar a Perséfone. Ok. Para esta primera parte donde damos un giro diferente a las sirenas, ¿qué tal lo has llevado? ¿Qué piensas de este origen diferente? Pues así de primeras no diría que son sirenas. O sea, de tanto cómo se ven y de su origen, jamás hubiera pensado que son sirenas. Te digo, parecen más arpías. Sí, las arpías. Pues nada que ver con nuestro documental. Yo creo que justamente todos nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo se les asocia con la forma marina? Ajá, o cómo llegaron a ser lo que ahora son. Ok. Porque incluso esos rasgos feos me recuerdan a Harry Potter. Al Cáliz de Fuego. Harry Potter no es feo. No. Donde nuestras voces. Claro. De la segunda prueba del Ujú. Torneo de los Magos. Ahí hay sirenas. ¿Me recuerdan a eso más? Más o menos algo así. Justamente toda esta historia es para llegar a cómo las vemos hoy en día con cola Ok. de pescado. Y te voy a platicar. Ajá.
Esta evolución y transformación se debe a que las sirenas, cuando eran derrotadas, se iban al mar. Ok. Déjate cuento. En la obra de Homero, Odiseo se enfrenta a una cuestión, a una interrogante, donde él tiene que pasar por cierto lado para seguir su viaje, y aquí le dicen que él se va a enfrentar al canto de las sirenas, donde las sirenas son pájaros. Sí. Que recordemos, pues eran mujeres voladoras también. Entonces se platica que el canto de las sirenas hechizaba a quien lo escuchaba y provocaba que las personas fueran directamente a su muerte, ya sea cayéndose al mar o perdiéndose entre las garras de estas mujeres. Realmente no se dice con qué propósito, pero sí se dice que las sirenas, si fallaban en este hechizo, o en que el hechizo surtiera efecto de que la víctima se muriera, que era el final de este hechizo, si fallaban, estas mujeres debían de perecer. Odiseo sabía de la debilidad de estas sirenas e idea un plan. Con cera pone un tapón en los oídos de toda su tripulación y él se amarra al mástil del barco en el que iban viajando. Así las sirenas cantaron y no surtió efecto. La tripulación no los escuchó y Odiseo estaba amarrado. Entonces, aunque quisiera ir, no. ¿Y por qué no se tapó también? No sé, pues tal vez para escuchar de acá ya se callaron, ¿no? Hay todos sordos en la tripulación de... Bueno, ¿y si están cantando? Sí. Okay. Yo me imagino que era por algo así. Digo, no soy Odiseo, ni Homero, ni Homero, ni tan listo como ellos, pero a mí me podría hacer sentido esa... Te acuerdo que estaba redactando así. ¿Por qué no se tapó? Ya no, así, ya justo no quedó cera para mis AirPods. Entonces Odiseo sí las escuchó, pero no se podía mover por andar amarrado, y así las sirenas vieron que fueron superadas y se arrojaron al mar pereciendo. O sea, literal así. O sea, se estrellaban en el mar. Sí, se estrellaban en el mar y se iban hasta abajo y se ahogaban. En otra ocasión, con los argonautas, de quienes también tenemos episodio, claro que sí, se enfrentaron a unas sirenas voladoras, pero estas fueron derrotadas con el poder de la música. Orfeo, que tenía un don maravilloso con la música, ¿qué pasó? Es que me acuerdo de Billy Mandy y los argonautas, ¿sabes? Billy y los gasonoros. ¿No? Y los gasonoros. Asustado. Eso, del puño del terror. Pero ya. Bueno, Orfeo, quien tenía un don maravilloso de la música, específicamente con la lira, y cómo no, pues él es hijo de Apolo, dios de la luz, del sol, de la música y la poesía, y es hijo de Calíope, que es musa de la poesía épica. Claro que sí. Pues se enfrentó en una batalla contra las sirenas, siendo su música más hermosa y lo suficientemente poderosa para que no surtiera efecto ante los demás tripulantes de Argos. Literalmente la primera batalla de música de la historia. Así que batalla de gallos. Okay. En este relato se dice que las sirenas se convirtieron en estatuas o se estrellaron contra las rocas cercanas al mar ante su pérdida. Esto nos sirve como indicativo de por qué se les fue asociado con el mar y con colas de pescado en primera instancia. Como que es mucho relacionado con viajes en el mar, se iban al mar, se estrellaban en el mar. Pero antes de eso, ¿cómo ves estos enfrentamientos con las sirenas y que al ser derrotadas se tienen que ir al mar a morir o que tienen que perecer al ser derrotadas? No sé, es que suena... O sea, perdón Homero, pero suena muy gracioso. De maldición, a ganar, me voy al mar. Y es que me las imagino totalmente gritando y... Es que recuerda que eran cantos hermosos y seductores. Sí, claro. Y lo de la batalla de música, Dios mío. Trin, trin, así con su lira ahí. Ajá, como Guitar Hero. La de Through Fire and Flames. Ajá, o las batallas de Lu, que es como el diablo contra ti. Sí, sí, es verdad. Manches. Sí, es cierto, el diablito, no más, es verdad, tienes toda la razón. Pues sí, totalmente nada que ver con las sirenas que conocemos hoy en día. Pero, como dices, como vamos estaban iniciando como son marineros, o van a morir al mar, que quién sabe por qué.
Me imagino que se les fue atribuyendo más. Ah, ¿están en el mar? No, no volaban ni tenían garras, tenían cola. Exacto, pues bueno, algo así va Alien. Por ahí más o menos le diste, más o menos ahí vamos. Ajá. Y sí, las sirenas, aunque salen en diferentes mitos, tenían como... Sí, ellas sí tenían una cueva o lugar de residencia. Uh-huh. Se dice que las sirenas habitaban una isla rocosa llamada Antemoesa, que en tiempos modernos sería una isla ubicada al suroeste de Italia. Okay. Abajito a la izquierda de Italia. Por ahí estaría la isla en épocas modernas. Esta isla, aunque era rocosa, tenía un prado lleno de flores donde, sumado a los cantos de las sirenas, atraían a los marineros quienes perecían en el mar chocando con las rocas de la isla o de cualquier otra manera, uh-huh. Por lo que los alrededores estaban llenos de cadáveres que eventualmente las sirenas tomaban y después las llevaban a la isla para devorarlos. Okay. Entonces era una vista atractiva después de tanto tiempo en el mar o de viajando, ver un prado tranquilo, con flores, escuchas voz de mujeres, voces bonitas, te ves atraído y pues llevas tu embarcación a las rocas y ¡pah! Se destruye. Ajá. O de la emoción te bajas y por la brusquedad, el choque de las olas, sí, te llevan y pues ya te vas. Y ahora aquí podemos ir acomodando las cosas. Si lo pudiéramos ver como una línea de eventos, el mito de las sirenas evolucionaba con la mitología y ahora también se ponían diferentes adornos a lo que mencionábamos anteriormente, llegando a una nueva conclusión de que las sirenas eran en realidad seres que se movían por el mar, mataban a los incautos y recaudaban las almas para llevarlas con Hades al inframundo, uh-huh. Hundiendo a las personas y literalmente pues llevándolas más cerca al inframundo, ¿no? Claro. Así podemos decir que el comportamiento de las sirenas, como seres mitad pájaro, y las sirenas claro. Como seres mitad pez, pues son el mismo comportamiento de voz, canto, o sea, no cambia nada que tuvieran alas o cola de pez, el comportamiento siempre era el mismo. Sí, sí, sí. Entonces la interpretación era ya asociado, únicamente lo que tenían de las sirenas era cantan, atraen marineros, los consumen en el mar y las almas y son seres agresivos. Sí. Siempre era igual, entonces como que justamente, pues me hace sentido que si pasan en el mar tienen cosas de... Ajá, o sea... Tienen características de algo que vive en el mar. Sí, sí, sí. Y que casi todo tiene cola. Peso, se mueve, no sé. Entonces, de ahí fueron pues ya agarrando y evolucionando el mito también. La mitología añade detalles, dependiendo de la historia, y muestran a las sirenas como seres que combaten, por ejemplo, contra las musas de la poesía en batallas de canto. Y también en recitar historias. Ajá. Se les trata como mujeres malditas que personifican tentaciones, por lo que se les describe como mujeres vanidosas, agresivas y que atraen hombres que quieren cometer pecado. Okay. Pero en lugar de brindarles lo que estos hombres quieren, ajá, ellas los castigan y mandan sus almas al inframundo. Pero algo que también me parece curioso y que muestra a las mujeres con cola de pez es referido en un libro de monstruos llamado el Liber Monstrorum, o Libro de los Monstruos. Sí, sí, sí. Pero antes de platicar de este libro, ¿qué te pareció la forma en la que se comportaban las sirenas y que ahora ya se les asocia con el mar? O sea, ¿cómo ves esto de que es un pájaro? O sea, no, ahora son peces. Se comportan así, hacen esto, son agresivas. Pues, como dijiste que su comportamiento no cambia, o sea, independientemente cómo se vean, uh-huh, es el mismo. Sí tenía entendido eso, que atraían marineros, toda la cosa. Pero siento que ese cambio de fisiología sí tuvo mucho que ver con el no nos ponemos de acuerdo, pasa mucho en el mar, vamos a decir esto. O sea, un tanto quitando o dejando de lado lo que describió Homero en la Odisea. Y pues, ¿quién las vio? ¿Tú o yo que soy marinero? Sí, claro. Y también, bueno, ya también es donde, como lo comentan en el documental de History Channel, ajá, que muchas veces, o sea, era más fácil confundir algo en el mar y era más misterioso decir, fue un manatí, ¿no? El manatí que tiene comportamientos. Estuve leyendo un poco. Sí. Y los manatís, como son mamíferos, ajá, ellos alimentan a sus crías en la superficie. O sea, si se sube y sí, el hijito ahí. Entonces, pues pareciera. Y los manatís parecen pues,
Pues, personas muy grandes. Sí, personas de talla grande, exactamente. Ajá. Entonces, pues ver una persona y que se hunda es más fácil a decir, una persona volando, ¿no? Ajá, sí, porque en el cielo como que todo es más claro, entre comillas. Sí. Pero sí, en el mar solo ves algo que se mete y ¿qué es eso? Una persona, sí, tenía forma de persona, era una beluga, ¿no? Y ese tipo de cosas, entonces exacto. Como que era más fácil decir, algo en el mar y se metió, a algo en el aire y se metió a una cueva o algo. Era más fácil seguir el mito, yo creo. Sí. Pero bueno, continuando con el Liber Monstrorum. Este libro de los monstruos es complicado, pues es de un autor anónimo y se estima que se escribió en el siglo VII, entre el siglo VII y VIII, o sea, los años 600 o 700, ajá. Donde también ocurría, por ejemplo, este tema de que los vikingos empezaban sus rutas marítimas, catalogaban los mapas con dibujitos, donde explicaban qué ruta era más o menos peligrosa, dependiendo del monstruote que tenían ahí pintado. Sí. Por ejemplo, un charal, se puede nadar y todo bien. Sí. Pero si hay una serpiente marina de 8 países de largo, mejor evitar. Ajá, no nadar. Sí, no nadar, sí, o sea, la dificultad era con dibujitos. Sí. En este libro se catalogaban criaturas extrañas como sirenas, faunos, arpías, basiliscos, etc. Pero también había monstruos como cíclopes, centauros, cinocinéfalos, que son hombres con cabeza de perro. Hay monópodos. Yo conozco unos. Ajá. No, espérate, los monópodos. Los monópodos son hombres de un solo pie, okay, tan ancho como su cintura. O sea, como de su cintura para abajo. Como en Narnia. Sí. No, así de que en lugar de cola de pescado es ¿solo es un pie? Sí. Pues te digo, como Narnia, la 3, el viajero del alba. Sí, o sea, sí. Entonces ahí es donde empezaron a catalogar a las sirenas como monstruos marinos. O sea, ya había una imagen, ya no solo de palabras. Sí. Ya no solo era un escrito. Retrataron. Sí, exacto. O sea, ya había una imagen a lo que asociar eso. Ok. Y pues también incluso había en este libro hombres con las orejas tan grandes que les podían usar como capa. Vaya. Sí. Y también había personas sin cabeza. Bueno. O sea, o tenías orejotas o no tenías cabeza. No había, o cabeza de perro. O sea, no había punto medio. Sí, no. Entonces, de este tema evolucionamos a un montón de mapas y demás libros, como el libro de los monstruos, de Ulisse Aldrovandi, que se escribió por allá del siglo XVI o los años 1500. Sí, bien. Casi 800 años después. Por lo que hablamos de tradiciones de catalogar criaturas extrañas que bailan entre leyendas, mitología y otro tipo de encuentros inventados. Sí. De momento, ¿qué te parece este tema de los bestiarios, mi chavos? O sea, de la necesidad, o sea, durante 800 años y desde hace tanto tiempo se tiene esa necesidad de catalogar con bestias y cosas y peligros. Pues es que tenemos la necesidad de catalogar o darle imagen a algo que estamos escuchando. Y así ha pasado siempre. Por ejemplo, siempre retomamos la Biblia. El tema de los ángeles. Okay. O sea, si lees la Biblia bien en cuanto a los ángeles se refiere, pues son como las imágenes que han tenido auge en este tiempo, que de 1000 ojos y no como personas. Y antes, 8 alas y fuego. Exactamente. Antes los hacían como personas, pues también para la aceptación de las personas. Pero se les trataba de dar una imagen para que no solo fuera como ¿y qué es? Ajá. Para que fuera algo más, ya que lo personalizaras más y lo pudieras adoptar más fácilmente. Claro. Entonces, esto de los bestiarios, a mí me gusta mucho porque me gusta mucho saber de bestias. De hecho, yo tengo un libro de críptidos y ahí viene como la anatomía de estas bestias. Sí. Me gusta mucho por las ilustraciones, porque, mitología, criptozoología y demás. Es muy interesante ver cómo se componían, dónde vivían, todo eso. Creo que para el episodio del Wendigo lo trajiste, no me acuerdo. Creo que sí. O para algún punto, me acuerdo que sí, para de criptozoología. Ajá. Sí, me acuerdo. Sí me acuerdo que lo llegaste a traer. Ajá. Sí. Y sí, me gusta mucho que hagan ese tipo de libros. Y te digo, pues los ilustran para que lo acepten más las personas. Sí, totalmente. Sí, dices
Como dices, más bien es como esto de... Era una persona que podía escuchar todo. No me lo imagino. Orejotas. Exacto. Bueno, ahora tiene sentido. Sí. Tenía un piezote, pero no te especificaban que tenía también otro piezote. Solo dijeron un piezote. Me imagino que dibujó, pues así decía. ¿Un pie? ¿Cómo se sentaba? Qué cansado. Sí, es cierto. Así que solo Dios. Solo se recargaba ahí. Sí. Qué cansado. Todo el piezote con las venotas de... No me he sentado en años. Pero bueno, así con este tema de los bestiarios, llegamos hasta la más famosa aparición de una sirena que ha creado el boom que conocemos hoy en día, alimentando los mitos y creando tantas leyendas e historias como se pueden imaginar. Así es, hablamos del cuento de La Sirenita de Hans Christian Andersen, que se publicó en 1837. Esta es la historia de una sirena. En efecto, Sí, bien. Destripando la historia, claro que mis sí. gallos. Donde se cuenta la historia de una sirena que rescata a un hombre de un navío que se hunde y ella logra salvarlo de morir ahogado. En este cuento, la sirenita pide ayuda a una bruja de mar, le conceden poder andar por tierra, hay desamor, hay miles de encuentros que sirvieron de inspiración para que Walt Disney publicara la historia animada de La Sirenita en 1989, siguiendo una historia más tranquila de este suceso, con un final bonito, digno de un cuento de hadas. Pero incluso antes, Disney incluiría a las sirenas en películas como Peter Pan de 1953, ¿cierto? O muchos años después en Piratas del Caribe 4 navegando por aguas misteriosas del 2011, donde llevan una sirena en una caja. Exactamente. Y donde ellos ya ponen la leyenda que una lágrima de sirena para la fuente de la juventud. Sí, que le tienes que poner en una copa. O sea, ya le añadieron más cosas al mismo. Sí. De esta forma podemos decir que ya se expande la leyenda de las sirenas y se ha globalizado el concepto, que son criaturas marinas con forma de humanos, donde el concepto de la cola de pez es un añadido aparte, pero que siempre se cataloga ya como una sirena. Y con esto me refiero a que ya cualquier cosa que venga del mar, aunque podrían ser espíritus ahogados o leyendas como la del Noken, que platicamos en el episodio de las leyendas de Noruega, ya muchas cosas también ya se generalizaron como sirena. Ya hay muchos relatos de gente que dice, yo vi algo en el mar, es una sirena. Sí. Cuando... Pues como lo que decimos de las ¿cómo se llaman? ¿Micta? No. ¿Macti? La Matlacigua. Matlacigua, pero bueno, el nombre Sí, el Macti, la chaneca. Macti, ajá. Que ya todo lo catalogamos como bruja. Sí, y sí, todo lo que sale del mar, así sean tentáculos, es una sirena. No, soy ya sirena. Ajá. Sí, y pues sí, como te digo, ahorita lo tenemos ya muy general por este tipo de conceptos que inició como escrita, mito, enseñanza de no caigas en las tentaciones. Esa mujer encuerada que te habla pecado, no vayas. Y tú como marinero vas, no, yo mentalidad de macho. Ajá. No debo de tentar e irme con la mujer. Mejor me quedo en este barco con 12 hombres musculosos solo, sin camisa durante meses. Sí, o sea, evolucionamos de eso a bestiarios que ya necesitan decir con imágenes, o bueno, ya necesitan expresar con imágenes. Sí. Hay estas cosas. Alguien que dijo, pues yo vi en un bestiario esta cosa, le voy a hacer una historia. En el futuro, alguien, hay una historia de una sirena, le voy a hacer película. También la compañía diferente, hizo un videojuego, hizo un juego mecánico de piratas que hay en el mar, piratas de esto. O sea, de ahí se fue evolucionando a lo que conocemos hoy en día. ¿Qué te parece el cómo llegamos de la mitología griega a películas de Disney que impulsaron el concepto de sirenas como seres marinos? Realmente absurdo. Pero lo entiendo. Porque el efecto mariposa así más grande, ¿no? Hola. Ahorita, es una sirena. Sí, lo que un marinero esquizofrénico en su momento dijo, escucha. Y ahorita ya no podemos
no pensar en una mujer con cola de pez cuando decimos hay algo en el mar. Claro. Y también esto de, como tú mencionabas de hoy, o sea, ahora ya lo modificamos tanto a nuestro ser ingenuo de secundaria de decir, no, yo creo que es evolución. Sí. Ajá. Y bueno, justamente aquí tengo una pequeña reflexión que no es para desmentir a nadie ni decir nada. Claro que sí. Pero me parece justamente curioso cómo hoy en día se escuchan cosas como las sirenas que se aparecen en la casa de Mario Moreno, Cantinflas, y que él las tenía cautivas, y cómo hay gente que dice que puede ver sirenas en las costas, bueno, infinidad de cosas, Sí. y relatos con sirenas como entes sobrenaturales que desafían toda lógica de por sí, cuando pues en realidad nunca se le describió así en el inicio, y eran más bien seres alados. Como sea, ¿tú qué piensas ahora de las sirenas? O sea, ya todo esto de, no, yo subí una sirena y todo, o sea, ya es como de, pues, ¿qué me dirías si te digo que las sirenas son alas o así? O sea, ahora ¿cuál es tu concepto de las sirenas con todo esto que hemos platicado? Mira, para serte sincero, hay un video que no recuerdo dónde estaban, creo que en la fosa de las Marianas, algo así. Okay. Un submarino, iba tripulado, era como explorador, donde se ve como una mano por fuera. O sea, es como un cristalote y se ve una mano que toca el cristal y ya se va, ¿no? Sinceramente yo pensé que era real. Porque fue mucho tiempo antes de la IA y todo eso. Y yo decía, es que no inventes. O sea, puede ver algo con, pues, a lo mejor con forma de mano, alguna extremidad, aleta, lo que sea, con forma de una mano. Y sí puede ser, ¿no? Algo similar a una sirena. No digo evolución de humano o de arpía o lo que sea. Pero sinceramente, ahorita con esta explicación de dónde vienen y todo eso, creo que fue el empujoncito para decir, ok, no son reales. Es que también, por ejemplo, ya nos quedamos mucho con esto de, es que es una sirena que me va a atrapar y me va a cantar y me va a cantar las canciones que más me gustan y me va a traer todo. Cuando justamente tal vez puede ser algo, como dices tú, algo con forma de mano. Sí. No es una criatura una rara. Medusa, sí, algo, sí. ¿no? Algo literalmente con forma de humano. O sea, en la naturaleza, sí, como dices tú, como hay gente que tú has conocido que tiene cabeza de perro. Sí, o sea, en la naturaleza hay muchas cosas que parecen humanos. Sí. O sea, incluso creo que se llama pareidolia. Sí, donde ves caras donde no las hay. Exacto, o sea, ¿cuántas veces no dices, era una persona, no es una bolsa de basura? Exactamente. O les ha pasado, estoy casi seguro que les ha pasado, se despiertan en la noche y no sé, en algún perchero o lo que sea donde tengan alguna chamarra, dicen, alguien parado. Sí, claro. Pero es eso, es justo ver cosas donde no las hay. Exacto, entonces yo creo que pero bueno, aquí justamente ya entra la duda de, estar en un submarino, o sea, alguien en un barco no tiene para nada la misma perspectiva de alguien que está en un submarino. Exactamente. Entonces, pues sí, justamente puede haber sido, no sé, un calamar que la punta de su tentáculo fuera una manita. Ajá, o algo con 5 puntos, o no sé, porque de hecho se ve como los dedos. Entonces, te digo, hasta siempre he pensado que pues no son reales, pero todavía estaba esa pequeña esperanza de, ok, puede ser una evolución de ser algo humana. diferente. Ajá. Pero ahorita con esta explicación además, te digo, es el empujoncito que me faltaba para decir, ok, no existe. De que ni siquiera hubo una base de dónde salió, no, o sea, fue algo... Exactamente, sí. Pues sí, justamente yo creo que, no sé, tal vez, ¿será que hemos confirmado que Cantinflas sí estaba loquito? ¿Todos los que te cuentan relatos de sirenas mienten? ¿O será que le han atinado sin querer queriendo a que hay criaturas desconocidas en el mar? Ciertamente, todo lo marino es un misterio, más que lo que conocemos en la superficie, por supuesto. Pero más que ser un cierre, es una puerta a que sigamos buscando el misterio y no nos quedemos con las ganas, ni lo que nos dicen, ni hay que quedarnos con lo que nos dice un bestiario, un libro, la Ilíada, la Odisea. No te quedes con nada de esto. Sal y busca a las sirenas. Busca a lo que tú crees que es tu sirena. Pero siempre con cera en las orejas o con un hermoso talento para el canto y la poesía para protegerte, porque, bueno, mi chaps,
ya llegamos al final del episodio. ¿Algo que quieras decir? ¿Algunos pensamientos finales? ¿Algo, no sé, de este episodio, del proyecto? ¿Algo que quieras decir ya para despedirnos? Pues, como dices, hay que... Respecto a las sirenas, pues eso, ¿no? De... ¡Che bodrio! O sea, ya no queda, al menos en mí, duda que no existen. Uh-huh. Que simplemente es una evolución de algo que se fue contando. Uh-huh. Como quiera, está muy interesante todo este tema de este críptido, de dónde vienen, dónde viven y todo eso. Está padre fingir que son reales. Y sobre el proyecto, yo creo que me hizo mucho sentido y le diste justo de lo que pienso de buscar a tu sirena. Uh-huh. Porque nosotros empezamos con eso. No buscando sirenas ni teniendo en mente ir al mar o a algún lugar para buscarla. Nosotros en el río San Juan. Ajá, y las sirenas. Pero sí, esto nos dio pie a buscar cosas, porque de ahí nos pasamos a la alquimia. Uh-huh. Y empezamos a investigar, buscar fuentes. De hecho nos metimos a lugares indebidos, sí. Para buscar cosas de alquimia. Y pues como dijiste, fue nuestra sirena. Todo esto, todo lo que hemos investigado, todo lo que hemos hecho es nuestra sirena. Entonces, pues retomando lo que dijo Reinhardt hace un momento, busquen su sirena, aférrense a eso y busquen la verdad, siempre. Y justamente yo creo que también ahorita nuestro símbolo de una sirena, no sé si pudiéramos hacer así tener un símbolo, brochecito de una sirena, ya no es solo para decir, estoy buscando a este ser de aquí, ¿no? A este ser con cola de pez, sino estoy buscando ese misterio que quiero resolver, que precisamente nos va a dar pie a muchas otras cosas más, y justamente eso te abre la mente a decir, en nuestro caso, por ejemplo, ¿viste las películas de actividad paranormal? Sí, oye, mira, tema demonios y pum, y se explota. Sí. Oye, ¿viste este tema de como mencionabas, ¿no? De la alquimia, pum, te abre muchas otras cosas. Entonces, sí, justamente yo creo que está muy bien iniciar con preguntarte y buscar a tu sirena. Y después tal vez te vas a encontrar con cosas como esta, ¿no? De que dices, tal vez un loquito esquizofrénico se lo inventó. Pero después, ya como... Después podremos mostrarles y decirles, vas a buscar muchas cosas más, te vas a enfrentar a cosas más diferentes, tal vez más pesadas y más increíbles de lo que pues alguna vez pensaste. Esto fue nuestro episodio número 50. Gracias por acompañarnos en este bonito proyecto. Y aún así, si ves esto mucho después, comparte los episodios que más te gustaron. Y de igual manera podemos seguir en contacto. A mí me encuentras como Reinhardt Ulveblad en mis redes y siempre seré todo oídos para lo que quieran platicar. Igual a mí me encuentran en Instagram como chats_mora y como menciona, siempre va a estar abierta, es una invitación, es una carta abierta a que nos manden mensaje, nos digan qué capítulos les gustaron, cuáles no, si quieren que hagamos algo así o simplemente sus capítulos son chafísimas, no importa, o sea... Pueden mandar mensaje, lo que quieran. Igual a la cuenta oficial de La Posada del Mago. Estamos abiertos a todo. Y pues bueno, puede ser el fin de este proyecto, pero no de nosotros. Claro que sí. Puede que nosotros sigamos haciendo cosas, no lo sé, tal vez, puede ser. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero sí, al menos de este proyecto, pues fue bonito darle este cierre. Esto fue La Posada del Mago. Siga aquello que llene de magia tu corazón. Nunca sabes a qué lugares maravillosos te puede guiar. Cuenta una historia. Cuenta tu historia, estoy seguro, al menos, de que una persona llenará de magia su corazón con lo que le puedas contar. Fue un gusto estar con ustedes. Adiós. Adiós. Ay, así. Bodrio.